I'm Sam, and this is Cooking Cuban. These are the tools you're going to need to make this recipe. For these tools and all Cooking Cuban essentials, visit our new Amazon storefront. Link is in the description, and stay tuned because we're going to have merch soon. So if there's anything you really want, let us know what it is. ¿Con qué vamos a comenzar hoy? ¡Ay! ¡Surprise! Bueno, vamos a empezar con el arroz con leche. Con lo mismo que tú, ahora con los ingredientes que tú pusiste. Pictured here, all the ingredients except for evaporated milk, because I forgot to put it. So where do we start? Primer paso, lavar el arroz. Cuando laves el arroz, entonces lo pones a cocinar con la leche. Ok, vamos. Abuela's rule of thumb, always wash your rice. So that is where we're starting with this Arroz Valencia. We are rinsing it, stirring it around, and then we are going to dump the water. You're going to repeat this a few times until you see it's a little more clear. Este es limpiecito, no es como los sotos blancos, que es blanco. El Valencia no es limpiecito. The water we're dumping here was our very first pass, so you see it's cloudy, but do it 2 or 3 times. You'll see that cloudiness goes away. Otra lavadita más, por lo menos. Pero se pone lento, porque si no, no podemos. Now that our rice is clean, we are going to add milk and put it on low-medium heat. We are using a 1.5 cup measuring cup. Nosotros vamos a cocinar así con la leche, no le vamos a echar agua porque vamos a hacer arroz con leche. Ah, exacto, eso se cocina con leche. Con leche. Adding more milk. Vamos por 2. Un paquete entero de arroz Valencia y 2 tazas. Y 2 tazas de leche. Always stir after adding milk. Esto se le echa aquí con el arroz, el cinnamon. Adding cinnamon sticks at the beginning of this process is extremely important. Esto es muy importante. Y una pizquita de sal, todo aunque sea dulce, se le lleva una pizquita de sal. Mi medida. Porque si lo hago así, no sé. Y así sí. Y así sí. Leave it cooking, grab a lemon or lime and peel. Nunca cojas lo blanco, porque lo blanco era amarga. Entonces, ay, este limón, hijo, por Dios. Yo arrancaba de las matas de mi abuela allá, ahí eran unas masas, y aquí no hay masa. Es decir, no te puedes coger lo blanco porque te pone agria el arroz con leche. Como amargo, agrio no amargo. Puede ser amarillo o verde entonces. Cualquiera. Cualquiera. Si era amarillo mejor, pero no vi ayer cuando fui. Ah, bueno. Y resolvemos, no importa. exacto. No es que los viejos resuelven porque si no tenemos que ir al campo a buscar las cosas. Y aquí estamos a marca en aquí. As you can see, Abuela added a little bit of the lime peel, but not too much so that it doesn't overpower. And you can see the rice is starting to stick together a little bit here. Make sure you are always stirring it. Here we are adding vanilla. That's going to give it some extra flavor. And of course, we're stirring it again to combine all those flavors. Vamos a agregarle un poquito más, porque todavía el arroz no se ha cocinado bien. Entonces ustedes mantengan la base ahí llena de leche para que según vayan, toquen el arroz para que no se... Esto es lo que tiene, que hay que estarlo moviendo para que no se pegue. Pero bueno, como el arroz con leche no se hace todos los días. Adding more milk here, we're at about 6 cups right now. The rice really needs a lot of milk to soften. Pasita ahora. Vamos ahora para la pasita. Para arroz con leche. Mira, estoy revolviendo ya para que no se canse el brazo de abuela. Mira. We are adding raisins here to our arroz con leche. If you don't like raisins, you don't have to put them in. If you like a lot, put them in. Trabajando en equipo. Sí, trabajando. Working as a team. As you're cooking on low heat, if you need more milk, go ahead and add it. Don't be scared to do so. Right now, Abuela's testing the rice. She sees, you know what, it's still a little hard. We added another 1.5 cups of milk, bringing us to a total of 7.5 cups for 12 ounces of rice, but it's really gonna add to the dish. Vamos a usar la tapa de la olla porque le agregamos más leche al arroz porque todavía está duro. Y al agregarle más leche lo voy a tapar para que a ver si con el vapor con la tapa se cocina más rápido. Vamos a tapar. Vamos a chequear para ver porque se nos pega. Mira, está cuajándose. Le vamos a agregar otro poquito de leche porque probé el arroz lo veo un poquito duro. The rice is almost completely soft and cooked through. We are adding an entire can of evaporated milk here. Not only does this add flavor to the dessert, but it really makes sure that it keeps this kind of soupy,
thick, soupy consistency. You don't want this dish to be dry. Finally, we are gonna add sweetened condensed milk. Ooh, that is the stuff. Eso es lo que le endulce, ¿no? Esto es lo que le endulza. Esto es lo que da el dulce al arroz con leche. Ya el arroz está cocinadito, entonces vamos a agregar esto para que espese. Toda la lata. Toda la lata. Toda la lata. Once the rice is cooked soft and you see this consistency, this soupy, creamy, thick consistency, y el olor, Dilo en inglés. and the smell, abuela says, it's ready to plate. Lo emplatamos. Ahora vamos a ponerlo en esto. Esto es personal. Lo agregas aquí. Make sure you plate it in personalized portions so your friends can enjoy it. Top it with a little ground cinnamon, and if you want to add a little flair, put a little cinnamon stick in it so it's beautiful. Let's taste it, shall we? Arroz con leche. Gooey. Sweet, delicious. Perfect way to end the day. Or start it. Next time on Cooking Cuban, Abuela and I will show you how to make camarones enchilados super quick, super easy, and so delicious. Don't miss it on May 30th. Now some outtakes. Tiene mierda esto. Oye, tus cuchillos no se dejan regados. Esos cuchillos se ponen en su lugar. Ay. Bien caros que costaron. Perdóname. I just got in trouble because I didn't put something away. Vamos a modernizarnos. Oh. Que estamos en el siglo XXIII. Te hablo una vieja del 43, mira eso. Y qué casualidad, pero estamos en el siglo XXIII. Yo nací en el 43. Entonces estamos casi a 80 años de ese tiempo. Mira eso, increíble, pero mira, estoy entera. Entera, ¡Ay! jovencita entera. ¿Cuál te gusta? Para que la vean bien, ¿no? Sí, esa paleta está buena. Sí, yo soy muy guagona. Enjuagona. Demasiado limpia. Pues yo me gusta lavar las cosas que yo voy a usar, mi caldero, las paletas, y así sucesivamente para mi manera de ser. Si yo tenía que comer arroz y estar así dormido todos los días, no como arroz. Mira, ya está haciendo raspita. A mi abuela le encantaba la raspita. Ella lo dejaba así para que cogiera raspita. Eligió hacerlo. Y elegí hacerlo con raspita y eso queda riquísimo. Cremoso, espeso, cariñoso, con amor y más feliz con mi nieta. Ah, Pero mi nieta es perfeccionada. Ella quiere la herencia de su antepasado. eso. Para poder enseñárselo a sus hijos. Sí. Y así no muere nunca lo que, de donde se vino ella. De la herencia de ella, de su abuela, de su mamá. Entonces ella es muy, en esa parte ella es muy cariñosa en ese sentido. Quiere saber cómo nosotros comíamos antes, cómo se hacían las cosas. Porque ahora toda la tecnología de ahora, no, todo va a ver, aprieta un botón y sale todo. Ya mira antes, mira. Revolviendo. Mira. Revolviendo. Eso sí. Thanks so much for watching. Tune in next time. We have more Cooking Cuban for you. We have more travel content. We loved having you here. And if you have any comments, please let us know. We love to hear from you. Mwah.